realizar cualquier tipo de mantenimiento, es necesario conocer el funcionamiento de la máquina de forma correcta. Para esto es necesario el manual básico de operación, en este caso un láser de CO2. Este es un manual básico que nos ayuda a entender el funcionamiento y la operación de dicha máquina. Como dijimos, este es un manual básico. Existen muchos otros con mayor información, pero para realizar el mantenimiento a continuación, este nos es de mucha ayuda. Este documento será compartido en nuestros documentos y mediante QRs y enlaces. Muy bien, a continuación. Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar una máquina CNC láser. Bueno, síganme. Y bueno, para empezar, para utilizar o para entrar en sí en este laboratorio, necesitamos de un traje industrial, ¿verdad? Como por ejemplo esta camisa que es justamente para trabajar. Necesitamos un casco, un buen profesional mecatrónico, mecánico, ¿verdad? Y también necesitamos botas, incluso necesitamos unos lentes de seguridad para poder utilizar lo que es la máquina CNC láser. Bueno, continuamos. Por estos lugares tenemos unas máquinas impresoras 3D y que están en funcionamiento. Bueno, esas son las máquinas que encontramos en este laboratorio, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, aquí está la máquina CNC láser, como pueden ver, es grande. Y lo más importante, podemos observar aquí, por este lado, tenemos varios botones importantes que debemos de considerar para empezar a utilizar esta máquina, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos este botón que es importante en caso de emergencias. Este es el botón de paro. Es decir, cuando tienes algún tipo de problema en el proceso, entonces con este botón puedes parar de forma inmediata. Bueno, por debajo tenemos la llave de encendido. Básicamente esto giramos y ya empieza a funcionar la máquina, ¿no? Y estos tres botones son para encender. Por ejemplo, este primero es para encender los LEDs o las luces que tiene internamente, y este es para encender el láser. Y por último tenemos para encender la extracción del humo. Por ejemplo, al realizar algún tipo de corte se genera humo, por tanto con este botón activamos la ventiladora para que se extraiga ese humo, ¿verdad? Bien, listo. Ahora sí, por esta parte tenemos un panel de control con el cual podemos calibrar y también podemos hacer las pruebas necesarias antes de realizar cualquier tipo de corte, ¿no? Bueno, así vamos a empezar a abrir la máquina. Ahí está. Esta es la máquina CNC láser. Y por abriendo la puerta, observamos lo más importante, que es que es básicamente donde realizamos los cortes, ¿no? Y tenemos los ejes de movimiento, eje X y Y, y también tenemos el eje Z para poder calibrar el láser con todo láser. Este tipo de máquina funciona o tiene espejos por el cual viene el láser hasta este punto, y desde ese punto podemos hacer el quemado por el cabezal para realizar los grabados, ¿no? Bueno, y ese es un resumen de cómo puede funcionar la máquina láser, ¿verdad? Bueno, sin mucha
referencia. Entonces vamos a empezar a encender la máquina. Simplemente le damos, giramos la llave y de esa forma empieza a encenderse la máquina, ¿no? Y listo. Entonces así lo dejamos como 2 minutos aproximadamente para que se calienten los motores, etc. Y como segundo lugar podemos encender lo que son las luces. Ahí está, las luces de la máquina para poder tener mejor visibilidad de lo que estamos realizando, ¿verdad? Listo. Ahora sí, vamos a encender lo que es el láser. Este botón enciende el láser que tiene aquí atrás. Este es el tubo láser. Y ese botón enciende básicamente este tubo láser para que podamos utilizarlo, ¿no? Bueno, esa es una pequeña diferencia que podemos utilizar. Y listo. Ahora sí, aquí tenemos un panel de control para poder realizar las calibraciones y las pruebas necesarias para antes de realizar cualquier tipo de corte, ¿no? En este caso, por aquí tenemos un material que se llama Trupan, ¿verdad? Entonces vamos a realizar algunas pequeñas pruebas justamente para calibrar. Listo. ¿Cómo podemos calibrar esta máquina? Simplemente aquí tenemos unos botones con el cual podemos realizar cualquier tipo de movimiento. Por ejemplo, en el eje, esto es para mover en el eje X y este es para mover en el eje Y, y justamente tenemos para mover en el eje Z. Entonces, para poder calibrar necesitamos mover en el eje Z, ¿no? Con estos botones. Entonces, para poder calibrar necesitamos también de una pequeña maderita. Ya. Entonces, por este lugar observamos al panel de control de la máquina CNC láser, ¿no? Y por este lado tenemos las flechitas para poder mover a la máquina CNC. Por ejemplo, si apretamos estos botones o estas flechitas, podemos mover en el eje Z, en el eje X, de izquierda a derecha, ¿no? Y con los dos botones podemos mover en el eje Y y listo. Y con estos dos botones podemos mover en el eje Z, pero es para ciertas configuraciones que casi no se utilizan. Para poder mover en realidad el eje Z tenemos otro panelcito por este lugar y con ello podemos mover el eje Z, ¿verdad? Esto básicamente nos sirve para poder calibrar el punto láser y de esa forma nuestra máquina funcione de forma óptima, ¿no? Y listo. Y también podemos mover en podemos dar pequeños pasos, podemos decir, ¿no? Listo. Ahora sí, por este lado o por esta parte superior tenemos también un indicador de cuánta corriente se está consumiendo al momento de realizar algún tipo de corte. Listo. Esto en algunos momentos es importante tal vez para poder considerar la corriente o el consumo que se está realizando, ¿no? Y bueno, ahora sí, también podemos probar lo que es el láser, el cabezal láser, es decir, dar pulsos de láser, ¿no? Ahora sí, primero, antes vamos a bajar un poquito y listo. Ahora sí podemos dar pulsos de láser para poder probar en sí la máquina láser. Ahora sí, vamos a dar unos pequeños pulsos y de esa forma probamos que la máquina CNC láser, es decir, su láser está funcionando correctamente. Eso es importante, realizar las pruebas antes de realizar algún tipo de proceso, algún tipo de manufactura, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso es hasta este punto hemos
hemos puesto a conocer lo más esencial antes de realizar algún tipo de trabajo en esta máquina láser, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la calibración. Para la calibración de la máquina tenemos que tomar una pieza de referencia como esta de 3 milímetros de espesor. Lo que se hace es poner esta pieza justo debajo del cabezal láser. Por acá, una vez teniendo la pieza en su lugar, procedemos a poner el panel de control de la máquina y con los botones de subir y bajar en el eje Z podemos calcular la distancia aproximada, tal como se puede observar en el cabezal, hasta que más o menos se aproxime a tocar la pieza. Por ahí. Una vez que tenemos ya más o menos estimada la distancia, retiramos la pieza y si es que se da el caso de que ese fuese el origen de la pieza, entonces presionamos este botón para setear el cero de la máquina, ya que desde ese punto va a comenzar a trazar ya sea el corte o el grabado. Para demostración podemos pasar un láser, un pulso de láser que nos indica en qué lugar está posicionado el mismo. Pero seguir, pues tienes que encontrar el punto cero de la pieza. Eso es. Para continuar con la calibración, para hacerlo tanto en el eje X como en el eje Y, se procede a presionar estos botones. Este para el eje X, este para el eje Y. Una vez que tengamos ubicado el punto de referencia en la pieza, acá presionamos este botón para setearlo en cero. Este va a ser el punto de origen que va a comenzar a trabajar la máquina. Una vez que no está listo, podemos proceder a mandar el software para que la máquina comience a trabajar. La máquina. Y con los botones de subir y bajar en el eje Z podemos calcular la distancia aproximada, tal como se puede observar en el cabezal, hasta que más o menos se aproxime a tocar la pieza. Por ahí. Una vez que tenemos ya más o menos estimada la distancia, retiramos la pieza y si es que se da el caso de que ese fuese el origen de la pieza, entonces presionamos este botón para setear el cero de la máquina, ya que desde ese punto va a comenzar a trazar ya sea el corte o el grabado. Para demostración podemos pasar un láser, un pulso de láser, que nos indica en qué lugar está posicionado el mismo. Para continuar con la calibración, para hacerlo tanto en el eje X como en el eje Y, se procede a presionar estos botones. Este para el eje X, este para el eje Y. Una vez que tengamos ubicado el punto de referencia en la pieza, acá presionamos este botón para setearlo en cero. Este va a ser el punto de origen que va a comenzar a trabajar la máquina. Una vez teniendo esto listo, podemos proceder a mandar el software para que la máquina comience a trabajar.